Bienvenidos a esta clase virtual en la que vamos a deducir la capacidad de un condensador cilíndrico. Para ello hay que recordar antes de nada el teorema de Gauss para el campo eléctrico, que nos dice que el flujo del campo eléctrico, que lo podemos escribir así como pone aquí, o sea, la integral de superficie del producto escalar del vector intensidad del campo por el vector diferencial de superficie, siempre es igual a la carga interna a la superficie elegida, le llamaremos superficie gaussiana, partido por la constante dieléctrica del medio, epsilon, ¿vale? El condensador cilíndrico en sí está formado por dos superficies, esta de fuera que es la azul, que la vamos a poner cargada, este es el condensador visto desde arriba, con una carga menos Q, y la roja, o en este caso más moradilla, interior, cargado con una carga, como veis ahí, más Q. Esto, insisto, visto de arriba porque se ve mejor así, ¿vale? El radio de la superficie pequeñita va a ser A y el radio de la superficie grande va a ser B. Cabría pensar en qué partes del condensador esférico habrá o no habrá campo. Pues podríamos coger, fijaros, una superficie gaussiana aquí dentro de la superficie más pequeñita, aquí donde señalo. Entonces ahí dentro de esa superficie no hay carga, la carga interior es cero, con lo cual dentro del condensador, dentro de la superficie pequeñita, no hay campo eléctrico porque la carga interna es cero. Luego, si la carga interna es cero, el campo eléctrico es cero. Cabría también coger una superficie gaussiana fuera de todo el condensador, aquí, esto que estoy señalando por aquí. Entonces la carga interna sería la de la superficie interior, que es más Q, y la de la superficie exterior, que es menos Q. Entonces, claro, la carga interna sería más Q y menos Q, sumando la carga interna es cero, a esa superficie gaussiana exterior que hemos cogido. Entonces, por el mismo motivo, en el exterior del condensador también el campo eléctrico es cero. Luego solo nos cabe entre las dos placas, que es lo que nos interesa en realidad en un condensador, ¿eh? Entonces cogemos una superficie gaussiana concéntrica con las dos superficies que tenemos. Esa superficie gaussiana sería un cilindro, lo tendríamos aquí, un cilindro, lo podríamos haber dibujado pero no lo hemos hecho, que sería concéntrico a la superficie interior y superficie exterior del condensador. Aquí está dibujado, ¿vale? Lo vamos a poner a una distancia R, donde R es variable porque la puedo poner más hacia afuera o más hacia adentro, pero siempre entre el radio A y el radio B, ¿de acuerdo? Si me fijo, como esa superficie gaussiana que estamos cogiendo ahí de radio R pequeñita, variable, pues el campo eléctrico por su simetría siempre va a ser perpendicular a esa superficie y también constante. ¿De acuerdo? Porque cuando he cogido esa superficie, la carga interior que me queda es de esta superficie roja, porque el azul está exterior a la superficie gaussiana que he cogido. Entonces, como la superficie gaussiana cogida es totalmente simétrica y concéntrica con la superficie de la carga, esta rojita de más Q, entonces el campo eléctrico es constante y perpendicular a la superficie. Y el vector superficie, os recuerdo que el vector superficie era un vector perpendicular a la superficie. Entonces, en todo punto, en la intensidad del campo eléctrico y el vector diferencial de superficie, vector superficie, son paralelos, o sea, tienen un ángulo cero. Entonces, trabajando con esta superficie gaussiana, sabemos, si bajamos un poquito para acá, tenemos que el producto escalar, porque esto es el flujo, os recuerdo que es un producto escalar, sería, trabajo ya con módulo, el módulo D por el módulo de diferencial de superficie por el coseno de cero, porque hemos dicho que el vector intensidad del campo y el vector diferencial de superficie en todo momento tienen la misma dirección y sentido, ¿vale? Muy bien, pues aquí queda esto. Ahora, tengo otra cuestión, que hemos dicho que el campo eléctrico es constante, luego lo saco fuera del signo integral y me queda la integral de diferencial de S, que sería S. Pues aquí es donde vamos a llegar. Aquí vamos a llegar siempre aplicando el teorema de Gauss. O sea, nosotros tenemos que coger una superficie gaussiana de tal forma que al final me quede que E por la superficie gaussiana tiene que ser igual a la carga interna partido por epsilon. O sea que digamos que esta parte de aquí, para cualquier cálculo que empleéis el teorema de Gauss, tiene que resultaros esta parte de aquí, ¿vale? O sea, ahí está la cuestión de coger una superficie gaussiana, siempre simétrica, y que nos dé lugar a esta expresión que ponemos aquí. Ahora, la superficie
la superficie lateral, porque en este caso sería la superficie lateral del cilindro, pues recordar que esto que hemos cogido aquí, aunque aquí estamos viendo de arriba es una superficie, pero sería un cilindro. Os recuerdo que la superficie lateral de un cilindro, y no estaría de más que para estos temas os repasaseis la superficie y los volúmenes, ¿vale? Pues la del lateral del cilindro es 2pi por r, que sería el r de la superficie gaussiana, ese que es variable, y por la longitud del cilindro, que sería en este caso pues la longitud de todo nuestro condensador cilíndrico. Y ahora esto pasa dividiendo y ya tenéis, hemos calculado la intensidad del campo eléctrico escalarmente en el interior del cilindro, ¿vale? Lo he separado y he puesto fuera, en vez de poner 2πrl dividiendo aquí con la epsilon, he agrupado todo esto, porque si os dais cuenta todo eso son constantes, y a partir de ahora la carga interna solo vamos a poner la carga que está en la superficie roja, que es la Q, y 2pi epsilon L son todas constantes, y he dejado aquí 1 partido por R porque R es la variable. Os recuerdo, ahora que ya que tengo el campo eléctrico, que sería siempre el primer paso para hacer la capacidad de cualquier condensador. El primer caso es calcular la intensidad del campo eléctrico en el interior del condensador. Segundo paso, pues la relación entre el potencial y el campo eléctrico, que la tenéis aquí, en este caso definida la integral entre A y B. Recordaros que estamos haciendo el ejercicio entre A y B, o sea, entre la superficie roja y la superficie azul. Entonces sería E por diferencial de R. Ahí he prescindido un poco del carácter vectorial, pero no viene mucho a cuento en este caso, ¿vale? Entonces lo sustituyo sacando fuera de la integral todo lo que es constante, con lo cual me queda dentro de la integral 1 partido por r diferencial de r. Os recuerdo que la deriva de r es 1, y cuando tenía en el numerador la deriva del denominador, la integraré el logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de r, que para aplicar la integral definida, pues sustituiría el límite de arriba b y menos el límite de abajo. Es decir, quedaría la constante logaritmo de b menos logaritmo de a, y ese es el resultado. Ahora, hay una propiedad de los logaritmos que te dice que la diferencia del logaritmo es el logaritmo del cociente, y aquí tenéis la diferencia de potencial que existe entre las dos placas del condensador. Y por último, y para terminar, tengo aquí que la fórmula que me relacionaba la capacidad, la carga y el potencial en un condensador, que debéis de saber, y en este caso pues he despejado la capacidad. Solo queda la V que he calculado en el apartado anterior, esta de aquí la sustituyo, simplifico las Q, el 2pi epsilon L sube arriba y el logaritmo se queda abajo. Con lo cual la capacidad de nuestro condensador cilíndrico sería pues este que aparece aquí, 2pi epsilon L partido por el logaritmo de B partido por A. Fijaros que la capacidad del condensador tiene que quedar definida por las características físicas del condensador, o sea, su longitud, sus dos radios y la constante dieléctrica del medio que haya entre las dos placas, como ha pasado aquí. Bueno, pues veis que es bastante sencillito, mirarlo, y espero que os haya enterado. Venga, os espero en la próxima. Un saludo.